Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Contreras Maecha. A continuación, introducción al estudio. El emprendimiento tiene un impacto directo en al menos 6 de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El GEN Colombia es el principal instrumento para medir y analizar la actividad empresarial del país, gracias a su metodología estandarizada y compartida a nivel internacional. Participan 7 universidades colombianas, se presentan tendencias históricas desde el 2006. En 2019, 50 países participaron en la encuesta APS y 54 en la NES. El estudio GEN incluye análisis de entorno, tipo de emprendedores, empresas, financiamiento e innovación. Novedades metodológicas en el 2019. Se agregaron 4 variables del talento empresarial: visión, proactividad, oportunismo e innovación. Se amplió en comprensión la motivación para emprender. Se mejoraron preguntas del cuestionario de binarias en la escala tipo Likert. Se ajustaron indicadores de internalización e innovación, significado y enlaces del GEN. El GEN es el estudio global más completo sobre la actividad empresarial en adultos, fundado por Babson College y London Business School, transferido a HERA en el 2004. En 20 años ha encuestado a más de 3 millones de adultos en 114 países. En 2019 participaron más de 150.000 adultos y 2.000 expertos. Objetivo principal: ser una herramienta confiable para formular políticas públicas de apoyo al emprendimiento. Características únicas: estudia todas las fases del emprendimiento, analiza factores personales, sociales y estructurales del entorno, cubre todos los sectores, tamaños y niveles de formalización. En Colombia, la investigación es liderada por universidades y tiene la mayor base de datos longitudinal sobre emprendedores adultos del país. Modelo conceptual: representa un sistema complejo en el que interactúan 3 grandes fuerzas. Valores sociales hacia el emprendimiento, atributos individuales, contexto externo. Estas fuerzas afectan la actividad empresarial, la cual se mide por etapas: empresa naciente, nueva, establecida, salidas empresariales, impacto, generación de empleo, innovación. Tipo: actividad empresarial temprana. El modelo tiene un efecto retroalimentador, donde el emprendimiento también transforma el entorno. En el año 2019 se realizó la encuesta a un total de 2.109 personas, entre hombres y mujeres entre las edades de 18 y 64 años de edad. La otra encuesta fue a expertos nacionales, los cuales fueron encuestados 36 personas, entre 23 hombres 36 y 13 mujeres, todos mayores de edad. Existen 9 entornos o condiciones que ayudan a la creación de la empresa, que son: primero, el apoyo financiero, la cual en el año 2019 se vio en la gráfica que la mejor calificada fue el apoyo de inversionistas informales como familiares, amigos y compañeros de trabajo, y la peor calificada fue la inversión de oferta pública. Segundo, en las políticas gubernamentales, el punto a favor es el hecho de que el gobierno nacional en su, en su agenda política hubiese puesto el crecimiento y creación de empresas, pero el punto negativo es que los impuestos no son predecibles ni coherentes y esto no ayuda a las empresas. Tercero, programas gubernamentales en el cual es el puntaje más bajo, es la poca disponibilidad y acceso que los empresarios tienen a una ventanilla para la información de estos programas. Y el punto alto fue la disponibilidad de programas gubernamentales. En la educación empresarial se encuentra un problema y es que en los colegios no se está enseñando como es debido la educación empresarial y esto es preocupante. La transferencia de investigación y desarrollo es baja por la poca posibilidad que hay de costear tecnologías para aumentar su competitividad global. La infraestructura comercial y profesional: existen proveedores aptos para prestar los servicios, pero los empresarios no pueden acceder a ellos. El acceso a la infraestructura física y de servicios es muy bien evaluada, ya que los expertos consideran que es la más sencilla de conseguir. Las normas sociales y culturales en este año 2019 presentan una reducción significativa
y estas competencias son críticas al iniciar nuevas empresas. Y por último, en las condiciones de entorno empresarial, Colombia presenta muy buenos resultados. Panorama del emprendimiento en Colombia y en el mundo. El emprendimiento, más allá de ser una simple decisión laboral, se ha convertido en una alternativa de vida para millones de personas. En este sentido, el informe GEM 2019 ofrece una visión clara sobre qué tan fácil o difícil es emprender en Colombia frente a otros países del mundo. Este estudio analiza las condiciones del entorno empresarial, la percepción de la sociedad hacia los emprendedores y las etapas por las que pasan quienes se animan a crear empresa. En el caso colombiano, se evidencia una situación mixta. Por un lado, hay avances y políticas públicas que han intentado fortalecer el emprendimiento, pero por otro, persisten grandes retos como la falta de financiación, la carga burocrática y un entorno institucional que aún no termina de consolidarse como un verdadero soporte para los emprendedores. Cuando se compara Colombia con países de ingreso alto, el país queda rezagado en aspectos como infraestructura, cultura emprendedora, apoyo financiero y claridad en los límites legales. Sin embargo, al compararse con otros países de América Latina, Colombia logra destacarse positivamente en ciertos puntos como la educación empresarial y los programas gubernamentales que apoyan el nacimiento de nuevas ideas de negocio. El índice NESI, que mide cuán favorable es el entorno para emprender, de 0 a 10, ubica a Colombia en un puntaje del 4,2, lejos de países liderados como Suiza, China o Estados Unidos. Esto refleja que aunque hay esfuerzos, todavía falta bastante camino por recorrer para lograr un entorno realmente favorable al emprendimiento. Entre los obstáculos más importantes que señalan los expertos están la falta de apoyo financiero, las limitaciones en políticas públicas específicas para emprendedores y la excesiva tramitología. A pesar de eso, se reconocen avances como el interés del gobierno en crear programas, el crecimiento del mercado interno y una cultura social que empieza a valorar más a quienes se arriesgan a emprender. De la motivación a la acción. ¿Cómo se comporta el emprendimiento en Colombia? Para entender mejor cómo se mueve el emprendimiento en Colombia, el informe propone una metodología llamada la tubería empresarial, que identifica 5 etapas por las que pasan los emprendedores desde la intención de emprender hasta consolidar un negocio nuevo. Este modelo ayuda a ver dónde están las fortalezas y las fallas del ecosistema emprendedor. Etapa 1. Aceptación sociocultural. Aquí se mide si en la sociedad se valora la idea de crear empresa. En Colombia, aunque el 65% de las personas cree que los emprendedores tienen un buen estatus social, solo el 52% percibe que los medios de comunicación promueven historias de emprendedores exitosos. Esto refleja que el reconocimiento al emprendedor aún no es del todo fuerte y que los medios podrían jugar un papel más activo visibilizando casos reales que inspiren a otros. Etapa 2. Empresarios potenciales. Esta fase representa a las personas que aún no han creado empresa, pero tienen los conocimientos, habilidades y actitudes para hacerlo. Aquí, Colombia destaca con un alto 72% de personas que creen tener lo necesario para emprender, lo cual muestra un potencial enorme. Sin embargo, menos de la mitad cree que hay oportunidades reales en su entorno para mostrar un negocio y eso frena el paso a la acción. Además, el temor al fracaso sigue siendo una barrera, aunque un 55% afirma que no la detendría.
La diferencia entre querer y poder emprender sigue marcando el ritmo del desarrollo empresarial en el país. Etapa 3. Intención de emprender. En esta etapa se incluye a quienes tienen planes concretos de empezar un negocio en los próximos 3 años. En 2019, el 42% de los adultos en Colombia tenían esa intención, un dato positivo. Aunque ha venido disminuyendo con los años, esto puede deberse al entorno económico, a la inseguridad laboral o a la falta de confianza en las instituciones que deben apoyar el emprendimiento. Del emprendimiento naciente a la consolidación del negocio. En las últimas 2 etapas de la tubería empresarial se puede observar qué tanto se concretan los planes de emprender y sobre todo qué tan sostenibles son las nuevas empresas en el tiempo. Esta parte del proceso revela tanto el entusiasmo inicial como los retos reales que enfrentan los emprendedores al poner sus ideas en marcha. Etapa 4. Empresarios nacientes. Aquí encontramos a las personas que ya han iniciado una actividad empresarial y han llegado a pagar salarios o remuneraciones por menos de 3 meses. Colombia se destaca como uno de los países con mayor número de emprendedores en esta etapa, solo detrás de Chile, Ecuador y Panamá. Esto indica que muchas personas se animan a emprender, lo cual es positivo, pero también plantea la necesidad de tener mayores apoyos para que esas ideas puedan mantenerse en el tiempo. Etapa 5. Empresarios nuevos. Esta última etapa agrupa a quienes logran sostener su negocio por más de 3 meses y menos de 3 años y medio. Aquí Colombia también muestra buenos resultados, aunque la proporción baja, solo la mitad de los emprendedores nacientes logran llegar a esta fase, lo que evidencia una falla estructural en los mecanismos de apoyo y acompañamiento a quienes emprenden. Esto significa que tener una buena idea no basta. Se necesita formación, financiación, redes de apoyo y un entorno estable para que las empresas puedan consolidarse y crecer. En Colombia, el emprendimiento muestra un comportamiento dinámico, pero frágil. Según el indicador de actividad empresarial temprana, en 2019 el 22,3% de los adultos entre 18 y 64 años estaban iniciando un negocio, ubicando al país en el 6º lugar mundial. Sin embargo, solo el 4% logró mantener su empresa por más de 42 meses, lo que evidencia una fuerte caída a lo largo del proceso emprendedor. Esta brecha también se refleja en la tubería empresarial, donde Colombia presenta una alta intención en emprender, 42,2%, y aceptación sociocultural, 60,5%, pero con importantes fugas. Solo el 15,3% llega a ser empresario naciente, 7,3% nuevo y apenas 4,3% se consolida como establecido. Las salidas empresariales afectan al 5,6% de los emprendedores, siendo el cierre del negocio la causa principal, 43,9%, seguido por cesión, 18,1%, y venta, 17,4%. Entre las razones más frecuentes se destacan la falta de rentabilidad, 36,3%, motivos personales, 23,4%, y problemas de financiación, 13,6%. A pesar de ello, el 19% de quienes abandonan un negocio deciden iniciar uno nuevo, demostrando resiliencia, aunque el 68,3% de las empresas no continúa operando. Estos datos revelan que aunque el espíritu emprendedor en Colombia es fuerte, se requiere fortalecer los mecanismos de apoyo, formación y sostenibilidad que más negocios logren consolidarse en el tiempo. Además, se identifican brechas importantes por género y edad. Las mujeres presentan menor participación en casi todas las etapas del proceso emprendedor, salvo en la aceptación sociocultural, 61,8% frente a 59% entre hombres, lo que indica barreras estructurales que limitan su permanencia y éxito empresarial. En cuanto a edad, los jóvenes entre 25 y 34 años lideran las tasas de intención, nacencia y nuevos empresarios, pero enfrentan también una fuga del 25% entre intencionales y nacientes y del 50% entre nacientes y nuevos, reflejo de un ecosistema aún frágil.
En contraste, los mayores de 55 años, aunque participan menos, tienen mayor proporción de empresas establecidas, 6,5%, lo que sugiere que su experiencia es un activo subutilizado. Por otra parte, el talento empresarial colombiano muestra fortalezas claves. El 84,4% de la población adulta se percibe creativa. El 86,7% afirma tomar decisiones con visión de largo plazo. Y más del 46% identifica oportunidades de negocio en su entorno. Estas capacidades, sumadas a una proactividad del 48,2%, son indicadores de un alto potencial emprendedor, que si se acompaña con políticas efectivas de formación, inclusión y sostenibilidad, podrían traducirse en mayores tasas de consolidación empresarial en el país. Motivación. En 2019 el estudio GEN amplió su enfoque tradicional sobre las motivaciones para emprender, incorporando nuevas categorías además de la necesidad y la oportunidad. En Colombia se observó que la principal motivación para crear empresa sigue siendo ganarse la vida por el que el trabajo escasea, con más del 87% en todas las etapas del proceso empresarial. A medida que los empresarios avanzan en su desarrollo, cobra mayor relevancia la motivación de marcar una diferencia en el mundo, especialmente en los empresarios establecidos. También exaltan las etapas iniciales la motivación por crear riqueza o generar una renta muy alta, aunque esta disminuye en los empresarios consolidados. En el contexto internacional, países como la India y Sudáfrica muestran altos porcentajes de motivación por impacto social, mientras que en Corea del Sur e Italia tienen porcentajes muy bajos. En América Latina, Colombia presenta los menores porcentajes de motivación por impacto y los más altos en motivación por necesidad. Adicionalmente, se analizaron motivaciones más específicas. Las principales son tener autonomía e independencia, conseguir un trabajo satisfactorio, crear empleos y tener más flexibilidad horaria. Estas motivaciones aumentan levemente en empresarios establecidos. Otras razones como demostrar habilidades, dejar una empresa a los hijos o tener prestigio también están presentes, aunque con menor peso. En general, las cifras revelan que el emprendimiento colombiano está más orientado a resolver necesidades inmediatas que a aprovechar oportunidades o generar innovación, lo que plantea un desafío importante para las políticas de emprendimiento y formación empresarial en el país. Tubería empresarial en Colombia por educación. El análisis de la relación entre el nivel educativo y la actividad empresarial en Colombia muestra que, en general, a mayor nivel de educación, mayor es la participación del proceso emprendedor. Los empresarios con posgrado presentan las mayores tasas de emprendimiento en todas las etapas, especialmente con intención emprendedora, 57,4%. En la etapa TIA, 35,4%. Esto evidencia que la necesidad de incorporar formación especializada en la creación de empresas dentro del programa de posgrado, ya que quienes tienen más educación están más propensos a emprender. En contraste, los niveles de emprendimiento son considerablemente más bajos entre las personas con solamente educación primaria, lo que refleja una brecha en capacidades y oportunidades emprendedoras según el nivel educativo. Otras percepciones generales de la población. En el análisis de percepciones empresariales en Colombia, según GEN, se destaca que solo el 36% de la población considera que es fácil crear una empresa en el país. Además, el 42,1% cree que la mayoría de los colombianos prefiere una sociedad con igualdad en el nivel de vida. El 37,1% percibe que hay empresas cuya misión principal es resolver problemas sociales, lo que refleja una presencia moderada de emprendimientos con enfoque social. Por último, el 66,5% de los adultos conoce al menos una persona que ha iniciado empresa en los últimos años, lo que sugiere un entorno cercano con alta exposición al emprendimiento. Sector económico. GEN clasifica las empresas en Colombia en 4 sectores económicos: primario o extractivo, secundario o industrial, terciario o servicios a empresas y comercio o servicios de consumo. En la práctica se observa que la mayoría de las empresas colombianas, tanto nuevas como establecidas, se concentran en el sector de comercio o servicios de consumo, el cual representa cerca de 2/3 del total. Esto refleja una estructura empresarial enfocada principalmente en atender directamente al consumidor final, con una menor participación en sectores productivos o de servicios empresariales. Nivel tecnológico. GEN ha identificado que la mayoría de las empresas colombianas, cerca del 76%, no utilizan tecnologías nuevas ni siquiera a nivel local, lo que evidencia un bajo nivel de modernización tecnológica. Solo el 0,7% de los nuevos empresarios emplea tecnologías innovadoras a nivel mundial. Esta situación coincide con la percepción de los expertos, quienes clasifican como débil el componente de transferencia tecnológica e innovación en el país. Ante este panorama, se hace urgente implementar programas específicos que impulsen la transformación tecnológica en el sector empresarial colombiano. Generación de empleo.
El impacto de las empresas en el desarrollo económico y social sostenible en Colombia se refleja principalmente en su capacidad de generar empleo. Sin embargo, tanto los empresarios nacientes como los nuevos y establecidos muestran perspectivas limitadas en este aspecto. La mayoría espera generar entre 1 y 5 empleos. Esto significa que las iniciativas empresariales en el país son en su mayoría pequeñas y pocas proyecciones de crecimiento significativo en la generación de empleo. Estos resultados sugieren que en Colombia es necesario replantear la formación de empresarios para que tengan una visión más amplia y ambiciosa. No deben ver la creación de empresas solo como una forma de generar empleo, de generar ingresos, sino como una oportunidad para impulsar un desarrollo social y económico sostenible, enfocándose en crear más y mejores empleos. Internacionalización. En los últimos 20-30 años, la globalización ha hecho crucial que las empresas colombianas revisen su orientación hacia los mercados internacionales. GEN muestra que el 90% de las empresas, de estas empresas, no vende fuera del país, lo que refleja una actitud tímida frente a la internacionalización. Por eso es fundamental formar a los empresarios para que preparen sus negocios para competir en los mercados globales, lo cual es vital para mejorar la balanza y pagos de Colombia. Además, es necesario investigar los factores que limitan las exportaciones, impulsar programas que fomenten la mentalidad exportadora de las pymes y diseñar apoyos de internacionalización. Aunque la mayoría de las empresas venden a clientes cercanos y las nuevas y nacientes tienen una orientación de mercado más amplia que las establecidas, lo que es una señal positiva. Novedades de los productos y servicios. El estudio GEN revela que casi el 75% de las empresas colombianas ofrecen productos y servicios tradicionales y solo el 23% presenta novedades para su círculo cercano, lo que evidencia un bajo nivel de innovación. Esto se relaciona con la falta de formación en innovación en la educación empresarial en el país. Por ello es urgente incluir la innovación como un eje central en la formación de empresarios, desarrollando competencias como flexibilidad, orientación al mercado y creatividad, necesarias para competir en mercados internacionales y afrontar la revolución. Frente a esta realidad surgen preguntas claves sobre las limitaciones tecnológicas innovadoras y de internacionalización y crecimiento de las empresas, sobre qué políticas, programas y formación se deben implementar para fortalecer su competitividad. Actividad intraempresarial en Colombia. La tasa de actividad intraempresarial mide el porcentaje de adultos entre 18 y 64 años empleados que han estado involucrados en los últimos 3 años en el desarrollo de innovaciones dentro de sus empresas, ya sea en productos, procesos, gestión, diseño o responsabilidad social. Este proceso tiene 2 fases. La primera relacionada con el desarrollo de la idea, 70,9% de los intraempresarios activos en esta fase, y la segunda en la preparación e implementación de la nueva actividad, el 55,4% activos en esta fase. En Colombia, solo el 0,91% de la población adulta participó en actividades intraempresariales en ese periodo. Los países con mayores ingresos suelen tener niveles más altos de actividad intraempresarial y niveles más bajos de actividad intraempresarial independiente temprana, TIA. Además, el estudio diferencia entre empresarios independientes y los que desarrollan actividades intraempresariales dentro de la empresa que los patrocina. Financiación en Colombia. El informe GEM Colombia 2019 señala limitaciones significativas en el acceso y condiciones de financiamiento para emprendedores. El 50% de las iniciativas empresariales se financia con capital propio, mientras que solo el 10% accede a instrumentos modernos como capital semilla, ángeles inversionistas o crowdfunding. Se evidencia la necesidad de mecanismos financieros acordes a las condiciones reales del ecosistema empresarial. El 9% de los adultos colombianos han invertido en emprendimientos ajenos, excluyendo instrumentos financieros tradicionales, en los últimos 3 años. El 85% de las inversiones iniciales realizadas por empresarios fue inferior a 10 millones, lo que confirma la prevalencia de microempresas. Además, el 98% de los aportes provino de vínculos cercanos, familiares o amigos, indicando una alta dependencia del entorno social. Uso de fuentes de financiación para la creación de empresas en Colombia 2019. Los datos muestran que tanto los empresarios nacientes como los establecidos dependen principalmente del capital propio, aunque los establecidos lo usan en mayor proporción, un 54%. En estas etapas tempranas se recurre más al apoyo de familiares, amigos y préstamos bancarios. Las fuentes de financiación modernas como capital de riesgo, ángeles inversionistas o capital semilla tienen una participación muy baja, especialmente entre los empresarios establecidos.
donde incluso desaparecen algunas. Esto refleja una baja influencia financiera y la necesidad de mejorar el acceso a la inversión de fuentes de financiación para impulsar el emprendimiento en Colombia. Inversionistas informales en Colombia 2019. Los datos muestran un crecimiento general en el indicador analizando entre 2015 y 2019, con un aumento del 4.4 al 8.8, aunque hubo una leve baja en 2018. La tendencia general es positiva, lo que indica una mejora sostenida en este periodo. Niveles de inversión en Colombia 2019. La mayoría de las inversiones iniciales empresariales se concentran en montos bajos. El 87.5% de empresarios invierte 10 millones de pesos o menos. Eso refleja un ecosistema empresarial de pequeña escala. Los recursos limitados, lo que evidencia la necesidad de mayor acceso a financiación para fomentar el crecimiento empresarial. Tipo de relación entre inversionistas y empresarios. El 98% de las inversiones se dan entre las personas con vínculos cercanos, familia, amigas o compañeros de trabajo, lo que muestra una confianza del personal es clave para el financiamiento de nuevos emprendimientos. Solo el 2% invierte en desconocidos, lo que indica una baja apertura de ideas externas y falta de mecanismos formales para inversión en Colombia. Conclusiones y recomendaciones. El estudio GEM Colombia 2019 identificó restricciones relevantes en el acceso y condiciones de financiamiento empresarial. El 50% de los emprendedores utiliza capital propio y solo el 10% accede a fuentes modernas como capital semilla, ángeles inversionistas. El 9% de los adultos ha invertido en emprendimientos ajenos en los últimos 3 años, excluyendo instrumentos de financiación tradicionales. El 85% de las inversiones iniciales no supera los 10 millones, lo que refleja bajo nivel de capitalismo. El 98% de los aportes proviene de las relaciones personales cercanas, indicando una fuente de dependencia del círculo social en una financiación empresarial. Punto número 1. Las condiciones estructurales para el desarrollo empresarial en Colombia presentan deficiencias sostenidas con calificaciones promedio menores al 6/10 según expertos. Se concluye la necesidad de formular e implementar instrumentos financieros más ajustados a la fase de ciclo empresarial. Esto incluye el desarrollo de líneas de crédito especializadas, fortalecimiento de programas capital semilla, creación de redes inversionistas y esquemas de amortización diferenciada que contemplen montos, tasas y periodos de gracia adecuados a cada tipo de empresa. Punto número 2. Las entidades públicas y privadas están llamadas a definir acciones concretas para fortalecer el financiamiento empresarial. Esta necesidad se intensifica tras el impacto negativo generado por el COVID-19 en el tejido empresarial colombiano, lo que exige una respuesta articulada y efectiva del sistema financiero de fomento. Punto número 3. Es fundamental mejorar de acceso de financiación para empresas nacientes, nuevas y establecidas. Esto requiere diseñar mecanismos innovadores para evaluar su capacidad de pago y perfil de riesgo adaptados a las características particulares de este tipo de iniciativas empresariales. Punto número 4. Solo 1 de cada 10 empresarios intencionales logra convertirse en empresario establecido, por lo que se requiere programas especializados con asesoría experta, formación en gerencia y recursos adaptados a las necesidades empresariales. Punto número 5. Se busca que empleados con mentalidad empresarial identifiquen oportunidades, gestionen recursos y contribuyan al crecimiento empresarial, al bienestar social, a la generación de empleo dentro de las organizaciones donde trabajan. GEN es el estudio de mayor alcance en el mundo sobre la actividad emprendedora. Fue fundada en 1999 por el Bankstown College en Estados Unidos y en London Business School, Reino Unido, con el objetivo de medir y analizar la dinámica del emprendimiento a nivel global, considerando tanto las percepciones individuales como las condiciones del entorno. En 2021, GEN contaba con la participación de más de 114 países, más de 1.000 investigadores especializados, más de 300 instituciones académicas involucradas y más de 3 millones de encuestas aplicadas a expertos y población general. Colombia participa desde el 2006. Actualmente el equipo nacional está conformado por varias universidades como la Javeriana, entre otras. El enfoque de GEN es único, ya que no solo evalúa la creación de empresas, sino también las intenciones, actitudes, capacidades, percepciones, aspiraciones de la población adulta. Los hallazgos claves del 2021, la condición de estructura del entorno.
Mejoraron en los últimos 3 años, ubicando a Colombia en el puesto 25 entre 50 países, según el Índice Nacional sobre el Contexto Empresarial. Las perspectivas individuales tuvimos disminuyó el 10% de la percepción sobre capacidades para emprender. El miedo al fracaso aumentó en 20 puntos. Se redujo la percepción del emprendimiento como opción deseable de carrera. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia? La intención de emprendedor cayó un 30%. Los emprendimientos nacientes y establecidos bajaron el 3% y 7% respectivamente. A pesar de esto, la expectativa de generación de empleo y el uso de tecnologías aumentaron. Exportación e innovación aumentó moderadamente en orientación a mercados internacionales. Más del 50% de los emprendedores adoptó tecnologías digitales por la pandemia. El 80% de los nuevos emprendimientos esperan usar aún más tecnología próximamente. La responsabilidad social y ambiental, más del 80% de los emprendedores afirma que toda decisión basada en el impacto social y ambiental. Los hallazgos principales por el EFC, apoyo financiero. Escasos y difícil acceso, los expertos destacan baja disponibilidad de opciones como crowdfunding o capital de riesgo, mejor percepción hacia inversiones informales. Acceder al capital semilla es particularmente difícil. Políticas gubernamentales se perciben con mejor intención que años anteriores, pero aún insuficientes. Programas gubernamentales, mejores evaluaciones de políticas. Transferencia de investigación y desarrollo limitada a las políticas gubernamentales. La percepción sobre la prioridad que el gobierno da al emprendimiento ha mejorado levemente entre 2017 con un puntaje de 2,36 y 2021 con un puntaje de 3,05. En 2021, la prioridad nacional fue mejor calificada, con 3,27, mientras que las políticas favorables obtuvieron un puntaje de medio más bajo de 2,80. Evolución del marco regulador, 1990 a 2020. Se evidencia una evolución normativa con múltiples leyes, decretos y estrategias para fomentar el emprendimiento como la Ley 1014 de 2006 y el Decreto Antitrámites 019 de 2012. Impuestos y burocracia. A pesar de mejoras en registros y formalización, con una puntuación de 3,40, los impuestos 1,98 y los trámites burocráticos con 2,29 siguen siendo barreras importantes. En general, las políticas relacionadas con impuestos y burocracia recibieron bajas puntuaciones entre 2017 y 2021, aunque hubo un ligero repunte en 2021 de 2,55. Programas gubernamentales de apoyo. Estos programas presentan mejor desempeño que las políticas generales. En 2021 se destacan existencia de programas de apoyo con un puntaje de 3,44, disponibilidad de incubadoras 3,22, funcionarios competentes 3,19. Aún así se señala la necesidad de mejorar la difusión y efectividad de estos programas. Problemas identificados. Altos costos de entrada a nuevos mercados, con una media de 2,45. Competencia desleal, con una media de 2,54. Debilidad en la legislación antimonopolio, media de 2,91. Esto sugiere que el entorno regulatorio no facilita el ingreso de nuevos emprendedores al mercado. Infraestructura física y de servicios. Tendencia de 2017 a 2021. Se ha mantenido como el factor mejor evaluado con una media de 3,64 en 2021. Aspectos mejor calificados. 2021. Ágil acceso a telecomunicaciones con un puntaje de 4,02. Ágil acceso a servicios públicos con un puntaje de 4,14. Espacios de oficina asequibles con un puntaje de 3,87. Aspectos más débiles. Apoyo de infraestructura física con un puntaje de 2,51, mostrando un rezago en carreteras y obras físicas. En 2021, Colombia mostró un avance de acceso a infraestructura física y servicios, pero con resultados mixtos. El acceso a telecomunicaciones es ágil y los servicios públicos son relativamente accesibles. Esto facilita que los emprendedores se conecten y operen.
Las debilidades es el costo el costo de las telecomunicaciones y los servicios públicos es un obstáculo y la oferta de los espacios de oficina y producción asequibles siguen siendo limitadas. Aunque la infraestructura disponible y los costos y la disponibilidad de los espacios físicos son barreras para muchos emprendedores. Las normas sociales y culturales es un país que valora el esfuerzo pero teme al riesgo. La cultura colombiana apoya el emprendimiento, pero no del todo. Los colombianos valoran el esfuerzo personal, la autoeficiencia, la creatividad y la innovación. La sociedad mira a quienes logran el éxito a través de su propio trabajo. Hay una baja tolerancia al riesgo empresarial, lo que frena iniciativas más audaces. El 52,2% de los colombianos ve el emprendimiento como una carrera deseable. El 61,9% respeta a los emprendedores exitosos y el 59% nota que los medios destacan historias de éxito empresarial. El NESI mide el conocimiento para emprender con un rango de 0, entorno débil a 10, entorno ideal. Colombia obtuvo un 4.7 en 2021, ubicándose en el puesto 23 de 50 países en el GED y líder en América Latina, superando a Chile 4.5, México 4.3 y otros. Aunque está lejos de los líderes mundiales como Emiratos Árabes 6.8 o Países Bajos 6.3, el puntaje refleja un entorno emprendedor competitivo en la región. Los expertos destacan varios motores del emprendimiento en Colombia, programas de apoyo de iniciativas como Impulsa, MITIN y la Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 fomenta la creatividad de negocios. Avances de tecnologías, fintech y transporte de abren oportunidades. El emprendimiento se promueve desde colegios y universidades y la alta conectividad impulsa el teletrabajo. La pandemia y el desempleo y la necesidad de supervivencia empujan a muchos a emprender. La población adulta colombiana tiene el potencial necesario para emprender. La autoeficacia se refiere a la creencia en las propias capacidades para emprender y desempeñar tareas específicas. En Colombia, este concepto ha mostrado una tendencia decreciente. En el año 2019, el 72,37% de los adultos se sentían capaces de emprender. En el año 2021, esta cifra cayó al 56,24%. La brecha de género ha aumentado. En el año 2021 el 61,03% de los hombres y el 51,84% de las mujeres dijeron sentirse con las capacidades necesarias para emprender. El miedo al fracaso se ha incrementado significativamente del 28,08% en el año 2017 al 47,63% en el año 2021. En el año 2021, el 46,37% de los hombres y el 48,77% de las mujeres evitarían emprender por temor a fracasar. Identificación de oportunidades en el 2021. Solo el 38,11% de los adultos colombianos percibió oportunidades de negocios en su entorno, una cifra que también ha venido disminuyendo. Este dato refleja una percepción pesimista tanto en hombres como mujeres. Talento emprendedor. Las dimensiones evaluadas, oportunidad, proactividad, creatividad y visión, presentan porcentajes bajos y con tendencias decrecientes. Oportunidad y proactividad son las áreas con menor desempeño, situándose por debajo del 50%. La intención emprendedora en personas aún no lo hacen tan bien. Han caído drásticamente del 52,5% en el año 2017 al 20,9% en el año 2021. Esta tendencia preocupa, ya que la intención es un paso clave antes de la acción emprendedora. Actividad emprendedora en Colombia. Emprendedores nacientes y nuevos. La tasa de actividad emprendedora temprana se redujo a la mitad del 2020 al 2021, pasando del 31,1% al 15,7%. La caída está relacionada con los efectos de la pandemia y la alta informalidad. Emprendedores establecidos. El porcentaje de emprendedores establecidos cayó del 5,5% en el año 2020 al 1,8% en el año 2021.
La pandemia afectó principalmente a emprendedores por necesidad, los cuales son más vulnerables a la crisis. Casi el 50% de los cierres desde el año 2020 fueron causados por la pandemia y la mayoría ocurrió en la etapa naciente. La pandemia agravó esta brecha, afectando más a los negocios liderados por mujeres. Los niveles educativos son importantes para emprender. Los emprendedores con educación de posgrado han demostrado en los últimos 5 años una mayor tendencia al iniciar nuevos negocios. Esta relación entre educación y emprendimiento se ha confirmado por diversos estudios. Entre el 2017 y el 2021, los emprendedores con educación técnica universitaria y posgrado han experimentado una notable disminución. El emprendimiento está impulsado por oportunidad o la necesidad. Hasta el 2018, las motivaciones para emprender se clasifican en 2 categorías: oportunidad y necesidad. En Colombia, la mayoría lo hacen principalmente por necesidad debido a la falta de empleo. ¿A cuál etnia pertenecen los emprendedores en Colombia? Cerca del 50% son reconocidos como mestizos y alrededor del 30% son blancos. ¿A cuál nacionalidad pertenecen los emprendedores en Colombia? Ningún emprendedor Evo reportó ser de otro país. En cambio, los emprendimientos TEA indicaron ser de Venezuela y México y el 50% afirmaron estar viviendo en Colombia más de 3 años. Perfil de emprendimientos en Colombia. ¿Cuántos empleos generan actualmente los emprendedores en Colombia? Los emprendedores consolidados generan entre 1 y 5 empleos. Sin embargo, entre el 2018 y el 2021 ha aumentado la proporción del TEA que no generan empleo y también aquellos que generan entre el 6 y 19 empleados. En caso de los emprendedores consolidados, ha disminuido la generación de 1 a 5 empleos. ¿Cuántos empleos esperan generar los emprendedores colombianos? El GEM también analiza las expectativas de los emprendedores sobre la generación de empleo a futuro. Desde el 2019, los emprendedores en etapa temprana muestran una creciente expectativa de generar entre 20 y más empleos en los próximos 5 años, reflejando el alto nivel de optimismo. ¿Dónde viven actualmente los clientes de los emprendimientos colombianos? Dentro y fuera de Colombia. ¿Qué porcentaje de los ingresos por ventas provienen de clientes que vienen fuera del país? En el 2021, el 84.57% de los emprendedores TEA y el 95.99% de los emprendedores EVO provienen del exterior. La mayoría de los emprendimientos en Colombia están formalizados y registrados en las cámaras de comercio. Disminuyó el 53%. En cambio, los emprendedores en etapa temprana, en la ley aumentó del 32% del 2020 al 34% en el 2021. ¿Cuáles son las principales razones los emprendedores colombianos no tienen su negocio en una cámara de comercio? Porque eso manifiestan que con muchos trámites y requisitos y que no consideran necesarios para sus operaciones. En la formalización de los negocios, la principal razón por la cual no se registran ante Cámara de Comercio corresponde a que los emprendedores TEA en etapa temprana consideran que hay muchos trámites y requisitos. Por otra parte, los emprendedores EVO, que son los que están establecidos, no lo ven necesario para sus operaciones. En cuanto a las empresas familiares, más del 75% de los emprendedores TEA y VEO afirman que sus negocios son la prioridad, siendo de su propiedad y gestionados por ellos o sus familias. Con el solo 52.2% de los EVOs tienen criterios claros para la sucesión generacional. Una de las fuentes de financiamiento más comunes corresponde a capital propio o apoyo familiar. En otro, la que menos se recomienda es convocar un capital semilla o un crowdfunding, especialmente por los EVO. En la innovación de los productos o servicios, los emprendedores TEA, más del 57% no ofrecen productos o servicios novedosos. Por otra parte, los EVO, más del 70% no ofrecen ni innovación. Esto está relacionado a los fracasos de muchos emprendimientos según estudios recientes, como también la implementación de uso de nuevas tecnologías. Más del 60% no las utilizan ni las implementan en procesos nuevos. Sin embargo, hay una leve tendencia creciente hacia la adaptación de tecnologías, esto por parte de la pandemia. Más del 50% implementó tecnologías digitales, tales como redes sociales, WhatsApp y publicidad digital. Aunque el uso de tecnología avanzada como la IA o la Big Data sigue siendo bajo, el beneficio a favor de la responsabilidad social y ambiental,
ya que más del 80% considera las implicaciones sociales, ambientales y en sus decisiones, como la inclusión laboral, consumo responsable, reducción de residuos y ahorro energético. Esto está alineado con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Menos del 20% las conoce los 17 puntos. Aún así, el 83% de los TEA y el 51% de los CEOs han identificado las metas de la Agenda 2030 con prioridad y han definido acciones concretas. La pandemia afectó profundamente a todos los sectores en Colombia, incluyendo el educativo, que tuvo que adaptarse rápidamente a la educación remota usando herramientas digitales como Zoom y Google Meet, medios como radio y televisión. Sin embargo, muchos estudiantes y colegios no estaban preparados para ellos. Para agosto de 2020, el 4,5% de los hogares interrumpieron sus actividades educativas y 102.880 niños se retiraron del sistema educativo, el 1,1% de la matrícula total. Además, se incrementó la deserción escolar, lo que generó serias dificultades financieras en instituciones educativas, llevando incluso al cierre o insolvencia de algunas. El proyecto GEN recopila datos sólidos y uniformes sobre emprendimiento a nivel mundial, basados en encuestas a la población y expertos, sin influencias externas. Esta metodología, refinada durante 22 años, ayuda a formular políticas y guía a empresarios sobre la dinámica empresarial y el estado de sus sectores. Los resultados de GEN son muy útiles para distintos grupos de interés, así académicos e investigadores, que usan datos específicos para estudiar y enseñar sobre emprendimiento en su país. Empresarios, quienes obtienen una visión clara del estado y retos de sus empresas. Gobiernos, que cuentan con información confiable para evaluar el impacto de sus programas. Oficinas de estadísticas nacionales e internacionales, que disponen de datos únicos sobre la actividad empresarial. En cifras, GEN representa 22 años de datos para análisis longitudinal y comparativo, 15 años en Colombia, más de 200.000 entrevistas anuales a expertos y población adulta, 40.000 en Colombia, participación de más de 700 expertos en Colombia, datos de 115 países de todos los continentes, colaboración de más de 500 especialistas en emprendimiento, involucramiento de más de 300 instituciones académicas, financiamiento de más de 200 instituciones para la investigación. El modelo conceptual de GEN analiza el emprendimiento a partir de 3 factores: valores sociales, atributos individuales, como edad, género, educación, percepción de oportunidades y temor al fracaso, y el contexto económico, social, político y cultural, incluyendo 9 condiciones claves del entorno empresarial. En el 2020, el estudio se basó en una muestra nacional de 2.107 personas entre 18 y 64 años. La recolección de datos tuvo en cuenta la cobertura desigual entre zonas urbanas y rurales. En las áreas urbanas se usaron teléfonos fijos, el 12% de cobertura, y el teléfonos móviles, 96% de cobertura. En zonas rurales sin listado de telefónicos confiables se realizaron encuestas presenciales. Fuentes del marco muestral con base en de líneas fijas y móviles actualizadas por Investigación y los listados del DANE como selección aleatoria de barrios para trabajo de campo presencial. Selección de entrevistados: se aplicó el método de próximo cumpleaños, preguntando en cada hogar o llamada quién es la persona de 18 a 64 años más próxima a cumplir años. El método de recolección fue encuestas aplicadas mediante tablets, el software ODK-Collet, y el trabajo de campo realizado entre agosto y octubre de 2020. Supervisión y validación: este proceso fue supervisado por Genera y el equipo GEM colombiano, garantizando representatividad en género, edad, nivel educativo, ubicación geográfica. Además, se recopiló información adicional sobre ingreso familiar y
etnicidad para un análisis más completo. La tubería empresarial es una herramienta conceptual creada para representar gráficamente las etapas por las que transita un emprendedor desde la intención de emprender hasta la consolidación de un emprendedor establecido. Modelo conceptual, este se basa en una analogía entre flujo de fluidos, que son salidas igual a entradas menos pérdidas. En el 2020 existieron aceptación sociocultural, que es el 85,5% de los adultos colombianos que ven el emprender como una opción profesional válida. Empresarios potenciales, el 81,1% de la población tiene al menos una de 3 condiciones. Empresarios intencionales, solo el 33,9% manifiesta su intención clara de emprender. Empresarios nacidos, el 18%. Empresarios nuevos, el 14%. Empresarios establecidos, apenas el 5,5% lograron superar los 42 meses de operación. El emprendimiento no tiene edad específica. La participación en la creación y sostenimiento de empresas abarca jóvenes, adultos y personas mayores. Por ello, se recomienda desarrollar programas educativos y de apoyo adaptados a cada grupo etario para fomentar el emprendimiento de forma inclusiva y efectiva. Aunque el emprendimiento nace con fuerza en zonas rurales, pocas iniciativas logran consolidarse como empresas estables, posiblemente por la falta de apoyo institucional y ecosistemas empresariales sólidos. Esto sugiere la urgencia de diseñar estrategias de apoyo regionalizadas, con enfoques diferenciados para zonas rurales y urbanas que permitan no solo iniciar, sino también sostener y escalar emprendimientos. La educación formal fortalece el emprendimiento, especialmente en sus fases iniciales. Sin embargo, el hecho de que algunas personas sin estudios mantengan empresas estables refleja también la resiliencia y necesidad de muchos emprendedores. Sería útil cruzar estos datos con variables como la edad para entender mejor estos comportamientos y diseñar estrategias educativas y de apoyo más inclusivas y realistas. Los colombianos con ingresos familiares entre 1 y 2 salarios mínimos tienen la mayor propensión a emprender en etapas tempranas. Los de 2 a 3 salarios mínimos destacan en la etapa de empresarios establecidos. Quienes ganan más de 6 salarios mínimos muestran una mejor propensión que los de 5 a 6 salarios, con emprendimientos más innovadores y tecnológicos. La literatura sobre emprendimiento indica que muchos empresarios atraviesan varias iniciativas antes de consolidar su empresa ideal, lo cual les permite desarrollar habilidades y madurar como emprendedores. Esto contradice el mito de que el éxito se logra en el primer intento. Además, con el tiempo, los empresarios aprenden a identificar oportunidades y se convierten en referentes. Por eso, en el estudio se incluyó una pregunta sobre cuántas experiencias previas tenían. Aunque los emprendedores nacientes del TEA y establecidos tienen proporciones similares, los establecidos destacan por tener más experiencia previa. Se analiza cómo los empresarios respondieron a la pandemia mediante el uso de tecnologías relacionadas con la transformación digital, tecnologías exponenciales y la cuarta revolución industrial. Se destaca la importancia de formular preguntas más claras en el futuro. Estas tecnologías como la IA, la realidad virtual, entre otras, destacan modelos de negocio y mejoran la competitividad empresarial. Aunque se están adaptando nuevas fuentes modernas de financiamiento, como el capital de riesgo y los ángeles inversionistas, otras opciones como convocatorias, capital y semilla, tienen baja penetración. El acceso al financiamiento sigue siendo un reto, pues solo el 43,9% de los empresarios nuevos perciben una mejora en facilidades para obtener recursos, mientras que el 60,1% de empresarios establecidos considera que no ha habido avances. Durante la pandemia de COVID-19, solo una minoría de empresarios recibió ayudas
gubernamentales, especialmente preocupante entre los empresarios informales. Programas de apoyo como los ofrecidos por Cámara de Comercio y el SENA tuvieron cierto uso, pero otros programas especializados tuvieron una baja participación. Es necesario mejorar la difusión y educación de estos programas para fortalecer la actividad empresarial. Solo el 19,1% de los empresarios considera adecuada la respuesta del gobierno ante la crisis, por lo que se requiere un análisis detallado de sus necesidades para diseñar mejores apoyos. En términos generales, el ecosistema empresarial en Colombia presenta debilidad en financiamiento, infraestructura profesional y políticas tributarias y burocráticas, en comparación con economías más avanzadas. Sin embargo, sobresale en educación empresarial, universitaria y normas sociales culturales. La educación formal en emprendimiento en niveles escolares es aún insuficiente, aunque con mejoras recientes. Los expertos reconocen avances en programas de apoyo gubernamentales, pero insisten en bajas de efectividad y la falta de descentralización de la información. La financiación privada informal, familiares y amigos es la más accesible, mientras que fuentes como la bolsa de valores y capital de propio son limitadas. En conclusión, Colombia necesita mejorar el acceso y variedad de financiamiento, optimizar políticas públicas, fortalecer programas de apoyo empresarial y ampliar la educación de emprendimiento para potenciar el ecosistema y evitar que los empresarios abandonen sus iniciativas. La pandemia ha tenido efectos significativos, no solo en la salud de los colombianos, sino también en el de las empresas. A nivel macro se han dado efectos negativos en desempleo, pobreza absoluta, reducción de la clase media, entre otros. Y en el nivel macro, los empresarios han visto dificultades a la hora de alcanzar las metas empresariales en ventas, clientes, utilidades, liquidez, rentabilidad y nuevos proyectos, crecimiento y etc. Y también se han dado situaciones de cierre de empresas, demoras en las decisiones empresariales, atraso en la implementación de proyectos, suspensión de proyectos, despido de empleados y se ha dado un ambiente de incertidumbre y de temor al futuro. Las condiciones de infraestructura para el desarrollo empresarial resultaron en general con calificaciones bajas y ello debe llevar a un rediseño de las actividades que cada entidad miembro del ecosistema regionales debe cumplir para poder impulsar el desarrollo empresarial colombiano y así mejorar las indicaciones socioeconómicas. Es necesario disminuir la carga burocrática que se ha transferido a los empresarios en todos los frentes, laborales, tributarios, ambientales, productivos, permisos y entre otros. Pues ellos aumentan la barrera de entrada a los mercados, eleva los gastos fijos dado que exigen tener un personal calificado, evitar la formalización y le quita tiempo al empresario para dedicarse a las labores de crecimiento y venta. En cuanto a los impuestos, la carga tributaria es alta para los empresarios y con ello se recomienda mecanismos de monotributo en las etapas nacientes o hasta alcanzar un tamaño que permita a otras contribuciones. Se recomienda también tener una mayor claridad, predictabilidad y coherencia en la formalización de políticas, trámites e impuestos. Todas esas acciones deben estar graduadas según el estado del desarrollo de las empresas y su tamaño y dejar de pensar unas medidas deben cubrir a todas las empresas. El informe GEN es un estudio que analiza la actividad emprendedora a nivel mundial. Desde 1999 recoge información sobre cómo las personas perciben, inician y desarrollan emprendimientos, teniendo en cuenta factores sociales, personales y del entorno. En Colombia se aplica desde 2006 y permite entender cómo se comporta el emprendimiento en diferentes regiones, edades, niveles educativos y condiciones sociales, ofreciendo datos confiables para investigadores, empresarios y gobiernos. Este modelo considera el emprendimiento como un proceso dinámico que va desde la identificación de oportunidades y la intención de emprender,
hasta la creación de empresas nuevas, su consolidación o incluso su cierre. Analiza tanto las motivaciones como las barreras, como el miedo al fracaso, la autopercepción de capacidades o el reconocimiento social del emprendedor. También examina el entorno, incluyendo políticas públicas, infraestructura, acceso a financiación y aspectos culturales. En los años 2020 y 2021, Colombia vivió un contexto complejo marcado por la pandemia del COVID-19. En 2020, la economía sufrió una fuerte caída del 7,2% y el desempleo llegó a niveles críticos, afectando a millones de personas. Sin embargo, en 2021 el país tuvo una de las recuperaciones más rápidas de América Latina. Con un crecimiento del 10,6%, esta recuperación se vio impulsada por el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones, junto con la vacunación masiva que permitió controlar los efectos sanitarios de la pandemia. El gobierno nacional implementó diversas medidas para enfrentar la crisis, como el Plan de Reactivación, Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia, programas de apoyos al empleo formal, subsidios a la nómina, incentivos a la contratación de jóvenes y el impulso al comercio electrónico. Además, se aprobaron leyes para fomentar el emprendimiento, fortalecer el acceso al crédito y apoyar sectores estratégicos. A pesar de los retos, el emprendimiento en Colombia demostró ser resiliente. El informe GEN refleja que incluso en medio de la crisis muchas personas vieron oportunidades de emprender, impulsadas tanto por la necesidad como por el deseo de la independencia y el desarrollo personal. Esto demuestra que el emprendimiento sigue siendo un motor clave para el crecimiento económico, la inclusión social y la innovación en el país. En el módulo 7 se habló sobre el desarrollo empresarial y el deseo del mismo en la población colombiana, donde se estableció que para las mujeres es más difícil iniciar un negocio propio por tener muy nulo conocimiento sobre el emprendimiento, cosa que genera un menor deseo de meterse en este mundo, como le demostró una encuesta dando el resultado que de cada 10 mujeres, solo 3 tienen el deseo de emprender. Muy bajo si comparamos que de cada 10 hombres, 7 son los que tienen ese deseo de emprender, lo cual deja muy atrás a la comunidad femenina, donde el gobierno debería implementar mejores medios para enseñar la cultura del emprendimiento, debido a que por la falta de conocimiento muchos de los posibles emprendedores se quedan o se rinden antes de intentarlo. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de las personas prefieren invertir en una empresa no personal y después obtener ganancias de esa inversión a largo plazo. ¿Cómo afectó el COVID-19 a las empresas en su desarrollo tecnológico? Pues se podría ver como una bendición escondida, porque gracias a esa pandemia que paralizó el mundo, las empresas se vieron obligadas a actualizarse para poder sobrellevar el problema de la distancia social y el trabajo remoto, cosa que muchas empresas ya tenían pero casi nunca lo ponían en práctica. Otro beneficio que generó fue el surgimiento del emprendimiento virtual, que ya existía desde antes, pero tuvo un mayor auge en pandemia. Debido a las razones anteriormente dichas, se estima o se espera que para el año 2030 Colombia tenga un aumento en las empresas nacientes o consolidadas gracias a este desarrollo virtual de las empresas. Ya en el módulo 8 se habló de que Colombia, como país, y el Estado, con sus gobiernos, tienen que implementar medios para el desarrollo económico estable y próspero del país, en todos sus ámbitos, ya sean económicos, educativos, culturales, sociales, digitales, etc., para que haya más empresarios urgentes. Pero es necesario que todos pongan de su parte, no solo el gobierno, también los bancos, escuelas y las personas. En Colombia, el empleo y la inflación son factores que inciden fuertemente en la pobreza. En 2022 la inflación alcanzó el 5,6%, lo que llevó al Banco de la República a subir las tasas de intereses. La devaluación del peso encareció las importaciones, aunque favoreció las exportaciones y el turismo. A pesar de esto, las proyecciones económicas son optimistas y se espera una recuperación con inversión extranjera. Impulsa al liderado el fortalecimiento del emprendimiento mediante programas que apoyan desde la etapa semilla hasta la consolidación, como Se Emprende, Ruta Aldea, Appscro, entre otros. En los últimos años se multiplicó por 5 la atención a emprendedores, movilizando más de 1,73 billones en inversión. Además, se abrió la primera oficina internacional en Israel para conectar con ecosistemas globales. El entorno empresarial ha sido evaluado por expertos a través de 9 pilares. En financiación, Colombia tiene uno de los puntajes más bajos, con dificultades para acceder a capital.
Las políticas del gobierno muestran interés, pero los trámites y regulaciones siguen siendo obstáculos. Los programas de apoyo existen, aunque cuestionan su efectividad. En educación, hay poco avance en primaria y secundaria, pero también hay buen desempeño en universidades. La transferencia de tecnología es baja, mientras que la infraestructura comercial es aceptable, aunque con limitaciones en costos y accesos a servicios. Las barreras de entrada a mercados y los altos costos que están afectando a los nuevos empresarios. A nivel internacional, Colombia aún está rasgada frente a países líderes, lo que evidencia la necesidad de mejorar sus condiciones estructurales para apoyar el emprendimiento. La tubería empresarial. Se presenta una visión consolidada en las etapas del proceso empresarial en Colombia, comparando los años 2017 a 2021. Este modelo permite visualizar cómo los individuos transitan desde la intención de emprender hasta consolidar empresas estables. Salidas empresariales. El informe analiza la tasa de discontinuidad empresarial y las razones por las cuales los emprendedores abandonan sus negocios. Una de las causas más frecuentes son falta de rentabilidad, motivos personales, falta de financiación, impactos de la pandemia. Caracterización de los empresarios colombianos. Género. Los hombres presentan mayores tasas de participación en todas las etapas de tubería empresarial. Edad. La franja etaria entre los 25 y 44 años es la más activa en términos de emprendimiento. Ubicación geográfica. Las ciudades principales como Bogotá tienen menores tasas de TEA comparadas con municipios pequeños. Educación. A mayor nivel educativo, mayor rentabilidad de participar en el emprendimiento, en especial en fases iniciales. Etnicidad. Grupos como indígenas y otras etnias tienen tasas elevadas de emprendimiento. Ingreso familiar. Existe una correlación directa entre ingresos altos y mayor propensión a emprender. Empresario serial. Un alto porcentaje, más del 40% de los emprendedores en TEA ya ha creado empresas previamente. Motivaciones para emprender. Las principales razones son generar ingresos, independencia, impacto social y continuar con las tradiciones familiares. La pandemia, sus efectos y los procesos de recuperación empresarial. Percepciones. Aunque hay un entorno de riesgo percibido, muchos colombianos creen tener la capacidad necesaria para emprender. Impacto en ingresos familiares. La crisis sanitaria provocó una disminución de ingresos en muchos hogares. Actividad empresarial temprana. Aumentó como respuesta a la necesidad de generar ingresos, lo cual muestra una resiliencia destacable. Empresarios establecidos cayeron a su nivel más bajo desde que Semillas llena en Colombia, 1.8%. Esto refleja una alta tasa de mortalidad empresarial, incluso más marcada que en ciclos anteriores. Se hace un llamado a crear políticas específicas de retención y fortalecimiento de empresas con más de 42 meses de existencia. GEN 2022-2023. Introducción. En la presente investigación que realizó GEN sobre la actividad empresarial en 1997 le concedieron al Balson College y London Business School. En el 2004 se transfirió el capital intelectual. GEN es una organización sin ánimo de lucro, orientada por estos representantes que son la fuente de investigación, la cual recolecta toda la información. Marco conceptual. Se refiere a los factores y etapas. Uno de los factores son los principios éticos para la sociedad. Son importantes para las empresas cuando se van a formalizar y esta se une con una impresión óptima a la imagen que la sociedad tiene en las empresas siendo un proceso. Las características que presenta cada persona sobre los empresarios es términos demográficos, de edad, género, ubicación demográfica, también psicológicos, que muestran identificar que las empresas se enfocan en las oportunidades y el temor a fracasar. Etapas. Etapa 1. Aceptación sociocultural hacia la creación de empresas. 2. Empresarios potenciales. 3. Empresarios intencionales. 4. Empresarios nacientes. 5. Empresarios nuevos. 6. Empresarios establecidos. Metodología. Ellos implementaron dos instrumentos.
Encuesta a expertos nacionales. Encuesta a la población adulta. Condiciones estructurales del entorno para la actividad empresarial en Colombia. 1. Financiación. 2. Políticas gubernamentales. 3. Programas gubernamentales. 4. Educación empresarial. 5. Transferencia, investigación y desarrollo. 6. Infraestructura comercial y profesional. 7. Mercado interno. 8. Infraestructura física. Y 9. Normas sociales y culturales. CEE 1. Financiación. Acceso. Los expertos perciben que el acceso a financiación para nuevas empresas es difícil, especialmente para gastos iniciales y atracción de inversionistas. CEE 2. Políticas gubernamentales. Prioridad. El emprendimiento es más prioritario a nivel nacional que local, pero las políticas gubernamentales no lo favorecen mucho. Burocracia, impuestos. Los impuestos y la burocracia son barreras significativas para atraer y hacer crecer empresas con trámites lentos y regulaciones inconsistentes. CEE 3. Programas gubernamentales. Desempeño. Los programas gubernamentales tienen un mejor desempeño que las políticas, con buena disponibilidad de incubadoras y profesionales competentes, aunque la ventanilla única es desafiante. CEE 4. Educación empresarial. Nivel escolar. La educación primaria y secundaria estimula un poco la creatividad y el espíritu empresarial. Nivel universitario. La educación superior ofrece una preparación adecuada para el emprendimiento. CEE 5. Transferencia de investigación y desarrollo. I&D. Brechas. Existen una baja eficiencia de las transferencias I&D de universidades a empresas, y las nuevas empresas tienen dificultades para costear y hacer a nuevas tecnologías. CEE 6. Infraestructura comercial y profesional. Acceso. Hay suficientes proveedores y consultores, pero las empresas tienen dificultades para costearlos y hacer asesorías legales, bancarias y es moderada. CE 7. Dinámica de mercado interno. Mercado. Los mercados de consumo empresarial cambian drásticamente. Barreras existentes, muchas barreras de entrar del mercado interno, pero no es empresa principal por los otros costos. CEE 8. Infraestructura física. Valoración. Es una de las CE más valoradas, con buen acceso y telecomunicaciones y servicios básicos, aunque el costo puede ser una barrera de apoyo general en las infraestructuras básicas. CEE 9. Norma social y cultural. Tendencia. Muestra una tendencia creciente y positiva, valorada el éxito individual, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad y la innovación. Índice Nacional sobre el Contexto Empresarial. NSI. Puntuación 2022. Colombia tuvo 4.10, liderando junto a Chile y Uruguay en Latinoamérica, pero no descendió respecto a 2019. Factores impuestos 2022. Clave: la crisis actual, el contexto, la capacidad empresarial y los programas gubernamentales. Recomendaciones para mejorar el contexto. Enfoque: mejorar políticas gubernamentales, apoyo financiero y educación empresarial, con énfasis de la reducción de impuestos, simplificada de trámite, de mayor acompañamiento. Recomendaciones para mejorar la actividad empresarial en Colombia. Mejorar la visibilidad de los programas para apoyar a los nuevos emprendedores. Apoyo y educación financiero para los nuevos emprendedores. Apoyar proyectos que tengan una meta realista y clara. Educación financiera y emprendedora para los jóvenes, fundamentando la cultura emprendedora. Dar apoyo y seguimientos a los emprendimientos. Promover la educación financiera y enseñar cómo enfocar herramientas digitales para el apoyo empresarial. Acciones gubernamentales que fueron negativas durante el año 2022 y 2023. Pocos subsidios y su mala información haciendo que pocos reciban ayuda. Poco apoyo a los emprendimientos para mitigar los efectos de la pandemia. Reformación tributaria que afectó a muchos emprendimientos. Dificultad de acceso a créditos, en especial a emprendimientos nacientes. Falta de regulación de los arrendamientos. Acciones gubernamentales positivas. Implementación del teletrabajo permitiendo seguir actividades desde el hogar. Subsidio a la nómina para mantener los empleos. Digitalización de trámites que antes eran presenciales. Incentivo y programas de transformación digital.
creación de programas como la PAD, acompañamiento de financiamiento a deudores, fortalecimiento de fondos como el Fondo Emprender SENA, estímulos a productos y servicios culturales impulsando la economía naranja. Actividad empresarial en Colombia 2022-2023. El 2022 se percibe con una disminución importante tanto en empresarios TEA como EVO respecto a tener bajas expectativas de crecimiento, lo cual es positivo porque implica un mejoramiento para la dinámica empresarial en Colombia. Es evidente que en los últimos años ha disminuido el porcentaje de empresarios TEA y EVO que consideran que la pandemia generó oportunidades de negocio. Discontinuidad empresarial es el porcentaje de empresarios que en el último año han vendido, cerrado o abandonado un negocio del cual eran propietarios. Para tener una mejor claridad se cuestiona si el negocio siguió o no funcionando. Se observa una tendencia estable en negocios que siguieron funcionando y una tendencia decreciente en los que no. La discontinuidad total para Colombia en el 2022 fue del 6,4%. La pandemia ha sido la primera razón por la cual los negocios en Colombia han cesado actividades. Razones que reportan los empresarios son la falta de rentabilidad, los problemas personales, familiares y financieros. Se presentó una tendencia creciente en la fase de empresario establecido a más de 42 meses y una decreciente en empresario naciente en menos de 3 meses. Dicha situación es preocupante ya que no es positivo para el país. Características de los empresarios en Colombia. Género. Las investigaciones sobre la actividad empresarial y género han revelado evidencia sobre la mayor presencia en hombres que en mujeres. La brecha de género se mantiene. Nivel educativo. En los últimos años, la mayor propensión hacia la actividad empresarial naciente y nueva la tienen las personas que reportan poseer un nivel educativo de posgrado. Comprobaron que la educación posterior al pregrado aumenta la probabilidad de iniciar actividades intraempresariales. Edad. La actividad empresarial naciente y nueva entre las personas entre 25 y 34 años. La menor propensión ocurre en el grupo de edad de 55 a 64. De hecho, las tendencias demográficas indican un envejecimiento acelerado de la población global. Ingresos. Sobre los ingresos mensuales están entre 1 y 2 salarios mínimos que equivalen a $210, de acuerdo con la tasa representativa del mercado. Etnia. El 30,8 y el 29,8 de empresarios TEA se consideran mestizos y blancos. En clasificación, las personas afrodescendientes, indígenas y las que se identifican con otro tipo de etnia. Características de las empresas en Colombia año 2022 y 2023. Las TEA son emprendimientos nuevos y las EBO son empresas ya establecidas. La mayoría de estas empresas están en el sector servicio y comercio. En empleo, más del 60% de los emprendedores TEA y más del 50% de las EBO generan de 1 a 5 empleos. Sin embargo, muchas no generan empleo y pocas superan los 20 trabajadores. En cuanto a la internacionalización, la mayoría no tienen clientes ni ventas fuera del país. También preocupa que muchas empresas no están registradas en la Cámara de Comercio, principalmente por trámites o porque no lo ven necesario. En cuanto a la transformación digital, muchas empresas en Colombia siguen sin usar tecnologías novedosas ni ofrecen productos o servicios nuevos. De hecho, en el 2022 se observó una disminución en la adoptación de tecnologías comparada con el año anterior. Por otro lado, en cuanto al financiamiento, la mayoría de empresarios siguen dependiendo de recursos propios, apoyo familiar o préstamos bancarios u otras fuentes como subsidios. El emprendimiento en Colombia tiene potencial, pero es necesario más apoyo en la formalización, empleo y proyección internacional. El espíritu empresarial es y seguirá siendo un foco de atención para la construcción de un país capaz de generar valores económicos, sociales y ambientales. Los resultados de los estudios GEN Colombia 2022-2023
contribuyen una referencia importante para hacer seguimiento al emprendimiento en los países y generar comparaciones con otros países, que a su vez pueden dar pauta para el desarrollo de políticas públicas. De manera didáctica busca mejorar la dinámica empresarial. Es fundamental para generar valor económico, social y ambiental en el país. El estudio GEN Colombia 2022-2023 proporciona información valiosa para entender la dinámica empresarial y desarrollo político público efectivas. Colombia ocupa el primer puesto entre los países latinoamericanos participantes en la JEP 2022, pero ha declinado en algunas condiciones relacionadas con acciones gubernamentales. Es necesario mejorar las políticas y programas gubernamentales, la educación empresarial y la transferencia de investigación y desarrollo. La aceptación sociocultural hacia la creación de empresas y la percepción de capacidades ha mejorado por la identificación de oportunidades empresariales, sigue siendo baja. Es importante desarrollar capacidades específicas para identificar oportunidades empresariales y apoyo en los emprendimientos en etapas temporáneas. La tasa de intención emprendedora es baja y no ha reputado después de la pandemia. Es necesario fortalecer las políticas y programas para apoyar a los empresarios establecidos y mejorar su acceso a nuevas tecnologías y mercados internacionales. La empresa familiar, el emprendimiento étnico son áreas que requieren mayor atención y apoyo. El desarrollo político público que articula las transferencias de investigación y desarrollo con las academias y las empresas. Promover la educación empresarial y la innovación en todas las etapas educativas. Ayudar a los emprendedores en etapas temporáneas y establecidas, especialmente en acceso a tecnologías y mercados internacionales. Conceder las necesidades específicas de las empresas familiares, el